Pero ¿cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio. Dios lo bendiga. Capítulo 2 de nuestro viaje, verso por verso, por la carta de Pablo a los Colosenses. Yo quiero decirles algo, por lo menos así lo percibo yo. Primera vez que hacemos esto en la iglesia, primera vez que yo lo hago, obviamente. Pero decía yo el otro día en la reunión del staff que siento que es fresco. O sea, siento que aun cuando hay una conexión, porque vamos verso por verso, cada mensaje tiene su propia esencia. Y es simple y llanamente porque lo que estamos haciendo es predicando la palabra de Dios. Entonces, cada mensaje tiene una esencia, una naturaleza específica. Y aun cuando estamos dentro del libro de Colosenses, pudiésemos decir que estamos haciendo diferentes series dentro del mismo libro. Hoy empezamos el capítulo 2. Vamos un poquito atrás al verso 29 del primer capítulo para que entendamos y podamos conectar. Dice Pablo en el verso 29 del primero, capítulo 1, dice: para esto también trabajo luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Luego el verso 28 dice, habla del propósito de dicha lucha. Él dice que lucha, ¿para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hablamos también de que el ministerio no es fácil, era parte de lo que Pablo estaba escribiendo. La lucha de Pablo por causa de Cristo, dijimos, iba más allá de sus persecuciones y de las aflicciones que él había recibido en su cuerpo. La lucha espiritual que el apóstol enfrentaba era el otro componente en esta buena batalla de la fe. Recuerden que él dice: he peleado la buena batalla de la fe. Esa no solamente es una batalla física, definitivamente era una batalla espiritual también. O sea que el capítulo 2 inicia con la continuación del argumento con el que terminamos la semana pasada, acerca de la dificultad del ministerio a la luz de las luchas que el apóstol Pablo había enfrentado en el pasado y estaba enfrentando en el presente. Recordemos que esta carta fue escrita por Pablo estando ¿en dónde? En la cárcel, en arresto domiciliario en Roma. Si bien la vida de Pablo no era fácil, sus aflicciones y luchas tenían un propósito. Sus sufrimientos eran, como dijimos la semana pasada, por causa de Cristo. Y eran utilizados por el Señor para el beneficio de la iglesia y para gloria de Dios. Como les dije, una lucha con propósito es el título de este mensaje en esta mañana. Vamos a considerar los primeros 7 versos hoy. Colosenses capítulo 2, versos 1 al 7. Vamos a leer la escritura. Dice la palabra de Dios: quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Empezamos entonces con el verso primero. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Brevemente, la Odisea, una ciudad cercana a Colosas, aparentemente estaban padeciendo cosas similares. Y al final de la carta, Pablo dice que la carta que era para los colosenses se la pasaran a los de la Odisea y viceversa. O sea, que cada iglesia leyera la carta que había sido escrita para cada una de ellas. O sea, que se las pasaran para que ellos pudieran conocerlas, cada iglesia. El apóstol Pablo está escribiendo estas palabras, como dijimos, bajo arresto domiciliario. Hechos 28, 30 y 31 dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. No hay una indicación en este texto
que nos muestre que las condiciones en las cuales el apóstol Pablo estaba viviendo fueran malas o que él estuviese sufriendo algún tipo de maltrato físico como sí había sucedido anteriormente. Pero Pablo habla en tiempo presente con respecto a esta gran lucha, la llama una gran lucha que sostiene por los creyentes. Y por otras personas dice que no le conocían personalmente. La palabra lucha en este verso tiene la connotación de una actividad extenuante. ¿En qué medida Pablo podría estar luchando si estaba en una casa arrestado? ¿Qué tipo de lucha podría tener una lucha agotadora si estaba en un lugar donde, como acabamos de leer, enseñaba acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento? Está claro que la lucha era espiritual, no era una lucha física. La grande lucha a la cual Pablo se refiere era la lucha espiritual que lo llevaba a orar con persistencia para enfrentar una realidad, la realidad de los poderes oscuros que estaban acechando a los colosenses y, según el texto, también a los creyentes de la Odisea. ¿Ustedes recuerdan la experiencia de Jesús en Getsemaní? Cuando Él está orando y 3 veces le pide al Padre que le libere de esta copa, y la palabra de Dios dice que tenía gran angustia y hasta sudaba sangre. No estoy diciendo que haya sido igual, pero es posible visualizar a Pablo orando en su lugar de reclusión, con gran intensidad, luchando en su espíritu contra los poderes oscuros que buscaban introducir estas falsas doctrinas en la iglesia de Colosas. El apóstol sabía que su lucha no era contra sangre y carne, pero contra fuerzas espirituales de maldad, según Efesios 6. Y por ende esta casa alquilada no era solamente su lugar de reclusión, pero era su campo de batalla. El final del verso presenta un dato muy importante. Pablo luchaba de manera intensa, escuche, por personas a quienes no conocía. Es muy probable que el apóstol nunca haya visitado a los creyentes de Colosas, pero si así no fuera, queda claro en este texto que hay un grupo de personas que Pablo no conoce, y aún así clama por estas personas, lucha por estas personas intensamente. Verso 2. Lucho, ¿para qué? Para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aquí encontramos 2 propósitos de la lucha de Pablo. Primero, lucha para que los corazones de los creyentes sean consolados y también para llevar a estos creyentes al pleno entendimiento de las cosas de Dios. Recuerden que en el capítulo anterior él dice que su propósito es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso lo vimos en el verso 28. Ahora, en este verso él dice que él lucha para que sean consolados sus corazones. Interesante, la lucha de Pablo es para que los corazones de los creyentes sean consolados. En el contexto de este verso, el apóstol se refiere a fortaleza. Una mejor palabra es fortaleza, para que sean fortalecidos sus corazones y que puedan enfrentar el error de las falsas enseñanzas. Pablo ora con devoción que los corazones de los creyentes no sucumban al engaño de los falsos maestros. Y esto lo podemos aplicar. Nuestra fortaleza interna se incrementa cuando la palabra de Dios reina en nuestras mentes y en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pablo sabía que el único antídoto, escuche esto, el único antídoto contra el veneno de las falsas enseñanzas era que la palabra de Cristo habitara abundantemente en sus corazones. Y lo mismo ocurre en nosotros. Si las verdades de la palabra de Dios están presentes, arraigadas en nuestra vida, nosotros podemos enfrentar toda oposición y podemos prevalecer sobre todo engaño y toda artimaña del enemigo. Otro propósito de las luchas de Pablo es que los creyentes, está en el verso, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. La pregunta es: ¿en qué medida el amor entre los creyentes nos ayuda a alcanzar riquezas, a crecer en nuestro entendimiento? Podemos decir que sin amor nosotros no podemos conocer a Dios. Mire lo que dice 1 de Juan
4, versos 7 y 8. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es posible experimentar esas riquezas de pleno entendimiento, esa comprensión, ese conocimiento de Dios, aparte del amor que nos manifestamos nosotros entre hermanos. El amor es un elemento fundamental en el desarrollo de nuestro entendimiento de la persona de Cristo. ¿Usted quiere conocer mejor a Jesús? Ame a su prójimo. Es en el contexto de la iglesia que nosotros como creyentes podemos ayudarnos mutuamente a crecer en Cristo. Por eso yo hago énfasis. No es lo mismo ver el servicio en la casa, no es lo mismo. No es lo mismo porque aquí nosotros podemos orar los unos por los otros, nos podemos apoyar, nos podemos ayudar, nos podemos exhortar. Por Zoom no podemos hacer eso. Si su amor por los hermanos aumenta, si su amor por la iglesia madura, paralelamente su amor por Cristo aumenta. Y este amor creciente nos lleva a buscar un conocimiento mayor de Él. Es una cadena. Usted lo ama más, quiere conocerle mejor. Usted lo ama más, quiere conocerle mejor. Su intimidad aumenta en la medida en que usted ame más a Cristo. Pero ¿cómo ama más a Cristo? Amando a los hermanos. No es posible amar a Cristo sin amar a la iglesia. Lo voy a decir otra vez. No es posible amar a Cristo sin amar a la iglesia. Hay quien dice, yo amo a Cristo, pero odio a la iglesia. Es una contradicción porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amar a Cristo es amar a la iglesia. Amar a la iglesia es amar a Cristo. Primera de Juan 3:10, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera de Juan 4:20, escuche esto, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Concluimos entonces que en el contexto del verso, de este verso segundo, la lucha de Pablo persigue un objetivo espiritual, la fortaleza del corazón y el pleno entendimiento de la iglesia. Por eso es que Pablo doblaba su rodilla. Fíjese, no dice otras cosas, está hablando de la fortaleza y el entendimiento. Ese entendimiento profundo se logra a partir de la unión de los creyentes en amor y produce, según el verso, el conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. A eso está en el final del verso. Otras traducciones lo dicen de una mejor manera. Dicen, a fin de conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo. Lo explica. El misterio de Dios es Cristo. Ya lo hablamos la semana anterior o la anterior a ella. Para resumir la idea general del verso, Pablo lucha espiritualmente orando con intensidad. No, gracias Dios por la comida, amén. No, orando con intensidad para que la iglesia sea fortalecida en su corazón y unida en amor, crezca en la plenitud del conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Esa es la oración de Pablo. Y esto todo lo pide a la luz del peligro inminente que representan los falsos maestros de Colosas. Pablo sabe que si la iglesia está fortalecida en su interior y crece permanentemente en el conocimiento de Cristo, los peligros externos no la pueden destruir. Recuerda, el propio Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahorita al final no me dejes olvidar, tenemos que orar por nuestros hermanos en Ucrania, por toda la gente en Ucrania, pero por la iglesia en Ucrania. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entramos al verso 3, donde encontramos una afirmación maravillosa. El apóstol Pablo le dice a los colosenses que en Cristo están escondidos, escuche, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¡Wow! Eso es grande. Recordemos nosotros que esta carta
tiene un propósito fundamental. Ya ustedes deben saber cuál es el propósito de la carta. El propósito de la carta es refutar, debatir las enseñanzas de los falsos maestros que decían: Cristo no es suficiente, se necesita algo más. Ellos negaban la suficiencia de Cristo. Sin embargo, Pablo, ¿qué hace en los versos anteriores? Presenta a Cristo como, y esto todo ya lo vimos, el eterno creador de todas las cosas, aquí en quien sustenta el universo, aquel en quien reside permanentemente toda la esencia de la divinidad, aquel quien reconcilia a Dios con los hombres y además es cabeza de la iglesia. Toda esa es la presentación de las cosas que ya hemos hablado en semanas anteriores. Entonces, tiene sentido, y pregunto yo si no es así, tiene sentido pensar que esta persona, que es el creador de todas las cosas y que tiene todas estas características, posea una sabiduría especial, ¿de acuerdo? Posea un conocimiento superior al de las demás personas. En contexto a estos falsos maestros que creían tener un conocimiento superior porque tenían supuestamente una relación con ángeles. Pablo refuta esta noción y les dice: no, señores, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en la persona de Cristo. Es decir, la idea de que estén escondidos es un poco interesante aquí, porque ¿en qué medida podemos decir que están escondidos? Bueno, son revelados únicamente a los creyentes, ¿de acuerdo? Son revelados solamente a los creyentes. Nosotros dijimos la semana anterior que cualquier persona puede abrir la Biblia y en ese sentido puede tener una idea de lo que Dios dice, pero también dijimos que esa sabiduría que está allí es comprensible solamente a través del Espíritu Santo, no más. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, dice 1 Corintios 2:14. O sea que en ese sentido los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos para las personas y están revelados al creyente a través del Espíritu Santo. La realidad de la sabiduría humana, hermanos, es absolutamente inferior a la sabiduría divina, por más elaborada que parezca. Los falsos maestros de Colosas, así como todos los falsos maestros a través de la historia, son poseedores de doctrinas de hombres, son ideas humanas. Son ideas humanas. Santiago, el hermano del Señor Jesús, hace un paralelo entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Escuche las palabras que usa para calificar la sabiduría humana, la sabiduría que no proviene de Dios. Mire lo que dice: no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es, escuche, terrenal, animal y diabólica. Punto. Santiago 3:15. Ahora bien, en el verso 17, Santiago describe la sabiduría divina. Escuche la diferencia. Pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. O sea que sí hay una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y el apóstol Pablo conocía la diferencia. Y por eso reconoce que la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento son un tesoro que habitan en la persona de Cristo y están a la mano de todo creyente en el Señor Jesús. El Señor Jesucristo es la fuente de la sabiduría y el conocimiento, no los seres espirituales que los falsos maestros de Colosas adoraban. Y esto nos lleva al verso 4. Pablo argumenta que en Cristo reside la sabiduría y el conocimiento, y esto es muy importante para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Pongan atención, mis hermanos. Ánimo, despertémonos. Pablo quiere evitar que la iglesia en Colosas caiga en el error de los falsos maestros. En este verso vemos dos importantes aspectos de las falsas doctrinas: el medio y el resultado. El medio y el resultado. Los falsos maestros utilizan
palabras persuasivas como el medio para llevar sus herejías. Esto lo hemos hablado en ocasiones anteriores. Quien busca introducir enseñanzas falsas lo hace llevando un mensaje que apela a lo que las personas quieren escuchar. En el caso de la iglesia en Colosas, los falsos maestros argumentaban tener un conocimiento especial, un conocimiento muy elevado, una experiencia profunda de las realidades espirituales. Este supuesto conocimiento y experiencia era la base de un mensaje que pretendía hacer aparecer el evangelio como algo inferior. Básicamente era lo que decían. Nosotros lo que sabemos es mucho más elevado y este evangelio de Pablo, eso es inferior. Es inferior. Esas verdades, entre comillas, expresadas por los falsos maestros, según ellos, eran superiores al mensaje de Cristo. Ahora bien, y aquí viene la clave, no podemos olvidar que estos herejes no desbancaban por completo a Jesús, lo usaban. O sea, en toda esta idea y esta doctrina, Jesús formaba parte. Cristo era parte de ese mensaje, lo que pasa es que no era el centro del mensaje. Había otros componentes más elevados e importantes. Porque recuerden, para ellos Cristo era una emanación, una irradiación de Dios. No era humano, no era Dios, no era suficiente para la salvación. ¿Les suena familiar? En nuestro día nosotros vivimos exactamente lo mismo. Es cierto, hay una diferencia de forma, de acuerdo, pero el fondo es absolutamente el mismo. Hoy se siguen usando palabras persuasivas para diseminar falsas enseñanzas. Palabras que suenan bien y por lo general incluyen al Señor Jesús en alguna manera. Pero son palabras en las cuales no se presenta, escuche, su divinidad, su soberanía, su suficiencia, su justicia. No se habla de eso, no existe en ese mensaje. Y el propio apóstol Pablo hace alusión a esos mensajes que están desprovistos de la verdad, desprovistos del poder de Dios. Esas palabras persuasivas que buscan agradar a los oyentes. Ustedes conocen esta escritura, 2 de Timoteo 4, versos 3 y 4. Escuche esto. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo Pablo hace 2000 años. Yo les pregunto, ¿no es lo que está pasando hoy? En mi opinión, este verso describe claramente lo que está ocurriendo en nuestro día. Ha llegado el momento en que las personas ya no toleran la sana doctrina, ya no interesa. Es aburrida. La sana doctrina, ¿para qué? Pero buscan maestros, pastores, que simple y llanamente les digan lo que quieren oír. Esas fábulas, esos cuentos, esas historias que entretienen pero no salvan. Lo voy a decir otra vez. Entretienen pero no salvan. Ese mal llamado evangelio en el cual Cristo no se predica. Y cuando se predica es presentado solamente como alguien llamado a cumplir nuestros deseos y resolver nuestros problemas. Para muchas personas Cristo es solo eso, hermanos. Esto lo hemos dicho otras veces. La lámpara de Aladino, el genio de la lámpara de Aladino. Eso es Cristo para muchas personas. Y yo cada vez que pienso en esto, viene a mi mente las palabras de Pablo en Gálatas 1, versos 8 y 9. Escúchelo. Pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Palabras del apóstol Pablo. Como ya lo hemos dicho, dice, ahora lo repito. Escuche, cuando la Biblia repite algo hay que poner más atención. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Los mensajeros que llevan evangelios diferentes al único y verdadero evangelio, usando esas palabras persuasivas que la gente quiere escuchar, hermanos, enfrentarán el rigor de la ira de Dios. Esto no es un juego, lo hemos dicho.
Y lo repito, no es un juego. Regresamos al verso 4. Dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Muy importante. Vimos el medio. El medio para la diseminación de las falsas doctrinas son esas palabras persuasivas. Pero ¿cuál es el resultado de las palabras persuasivas? El engaño. El medio es la forma, las palabras persuasivas, pero el propósito de esas palabras persuasivas es engañar. Es engañar. Escuche lo que le voy a decir. A mí no me gusta hablar de Satanás, pero hoy tenemos que hablar de Satanás. Satanás está detrás de toda falsa doctrina, por más inofensiva que ésta pueda parecer. Satanás sabe que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. Él lo sabe. Satanás comprende el plan de salvación y comprende que Cristo es exclusivo. Él lo sabe. Palabras sencillas. Satanás sabe que sin Cristo las personas no pueden salir del reino de las tinieblas. Él lo sabe. Él sabe que la fe en Cristo es necesaria para la salvación del alma. Y sabe que dicha fe es producida cuando el ser humano tiene acceso a este mensaje. Él lo sabe. Conociendo todo esto, Él entiende que al difundir enseñanzas ajenas al Evangelio, engaña al mundo. Y si bien esto lo hace creando diferentes religiones para alejar a la humanidad de la verdad salvadora de Cristo, escuche, también lo hace disfrazándose de portador del cristianismo. ¿Por qué Él hace esas cosas? ¿En qué manera? Utilizando a Cristo. Utilizando a Cristo como un ingrediente de ese mensaje falso. Esto es fuerte, pero hoy existen millones y millones y millones de personas que están expuestas a mensajes humanos que son predicados en el nombre de Cristo, pero que no son el verdadero evangelio. Y es la más rastrera, la más baja de las estrategias de Satanás, hacer creer a multitudes que son salvas cuando en realidad no lo son. Terrible. Darles una esperanza falsa y lo peor de todo, hacerlo en el nombre de Cristo. Ese es a mi juicio el peor engaño que puede existir. Pero eso es lo que Él busca. Aparte de Cristo no hay salvación. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje de Cristo. Eso fue lo que Él dijo. Continuamos con el verso 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Si bien Pablo no podía estar físicamente con ellos porque estaba privado de su libertad, les recuerda a los colosenses que los acompaña de espíritu. Está con ellos en espíritu. El apóstol luchaba por el bienestar de los creyentes en su espíritu, como ya dijimos, a través de una intensa oración. Pablo intercedía por los colosenses ante el Señor y en medio de esta guerra espiritual se gozaba, escuche, mirando el buen orden, eso está en el verso, el buen orden y la firmeza de la fe de los colosenses en Cristo. Recuerden, el mensaje había llegado a la iglesia en Colosas a través de Epafras, compañero de ministerio de Pablo, y estas dos palabras, orden y firmeza, tienen una connotación militar en el lenguaje original. Básicamente, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está comparando a la iglesia con un ejército. Está comparando a la iglesia con un ejército que responde favorablemente al ataque de estas falsas enseñanzas. Los colosenses estaban firmes en su fe, en el Señor Jesús. Y las palabras persuasivas de los herejes, estas palabras que conducen al engaño, no estaban afectando a los creyentes. Estaban firmes como un ejército. Llegamos a los versos 6 y 7. Leemos, por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Como dijimos, los colosenses habían recibido este mensaje de parte de Epafras, quien había sido portador del mensaje apostólico. El mismo mensaje predicado por el apóstol Pablo. No era otro evangelio, era el mismo evangelio. Y esa palabra recibido que tenemos en el texto, en el idioma original, tiene la connotación de una enseñanza tradicional que ha sido preservada. Básicamente, ¿qué es lo que está diciéndoles Pablo? Les está diciendo que ese evangelio que ustedes escucharon o que están escuchando es el mensaje genuino, el mensaje original, el mensaje verdadero que yo prediqué, es lo que está diciendo Pablo. Y al pedirle a la iglesia que ande en Él, está hablando que ande en Jesucristo, les está diciendo que han de vivir conforme a las enseñanzas del evangelio. En otras palabras, Pablo les dice que siendo recipientes del único y verdadero mensaje de salvación, es responsabilidad de ustedes, mía, de nosotros como creyentes, mostrar una congruencia entre nuestra fe y la conducta. Y eso lo hemos hablado muchas veces. Congruencia entre lo que creemos y cómo vivimos. Nosotros como recipientes del Evangelio de Cristo estamos llamados a vivir vidas conforme a la voluntad de Dios. Lo hemos dicho, no somos perfectos, pero nuestra vida debe mostrar una disminución progresiva del pecado y un aumento progresivo en nuestra semejanza a Cristo. Lo voy a decir otra vez, nuestra vida debe mostrar una disminución progresiva del pecado y un aumento progresivo en nuestra semejanza a Cristo. Si no es así, señal de alerta. Señal de alerta. Ese andar en Cristo tiene 4 componentes según el verso 7. 4 componentes. 1, debemos andar en Cristo, dice, arraigados en Él. Todo esto sale del verso. No sé si está en la pantalla. Arraigados en Él. La palabra arraigados tiene que ver con el hecho de que fuimos plantados en Cristo en el momento de nuestra salvación. Algo que Dios hizo en un instante, hemos sido plantados y estamos arraigados en Cristo. Nuestra raíz es Cristo. En palabras también del Salmo primero, el creyente es como árbol, recuerda ese salmo tan bello, árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Somos arraigados, hemos sido plantados en Cristo, Él es nuestra raíz, Él es nuestra fuente de alimento y es quien nos proporciona estabilidad. Punto 2, debemos andar en Cristo, dice el texto, sobreedificados en Él. La palabra sobreedificados es la traducción del griego epoicodomeo, que involucra una acción continua, es importante, una acción continua. ¿Cuál es la idea? La idea es que a medida que nosotros somos transformados según la imagen de Cristo, somos sobreedificados en Él más y más, permanentemente, progresivamente. Yo me lo imaginaba de esta manera, o sea, más y más los ladrillos de nuestra vida son puestos, ¿cierto? Son puestos ladrillos, sobreedificando nuestra vida en Cristo hasta, según Efesios 4:3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la idea? Vamos creciendo progresivamente en Cristo. Es básicamente lo que está diciendo. En ese sentido somos sobreedificados en Él. Punto 3, debemos andar en Cristo confirmados en la fe. También está en el texto. Dios mismo establece la fe del creyente. Hemos hablado en varias ocasiones sobre la naturaleza de la fe genuina. ¿Recuerdan eso? Un componente de la fe genuina. La fe genuina no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque es un don de Dios. ¿Sí? Y hemos dicho, no es posible que un creyente genuino pierda su fe. ¿Es posible que un creyente sienta que su fe está débil? Sí. Que uno sienta y de pronto me siento más débil en mi fe, de acuerdo. Pero no es posible que un creyente un día diga, Cristo no es Dios. Eso no es posible. Si es así, nunca fue. Porque la fe genuina es un don de Dios, algo que Dios ha puesto en nosotros. No es humana. Punto 4, muy importante.
debemos andar en Cristo abundando en acciones de gracias. Esa es la respuesta natural del creyente. La respuesta del creyente al trabajo de Dios de plantarnos en Cristo, de sobreedificarnos en Él, porque Él lo hace. Él nos planta y Él nos santifica progresivamente. Es Él el que lo hace, no somos nosotros. Nos planta, nos hace más como Cristo progresivamente, establece nuestra fe. ¿Qué debemos hacer? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias al Señor por todo lo que ha hecho y continúa haciendo por nosotros. Nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y nos ha plantado en Cristo, transformándonos continuamente en semejanza a Él y confirmándonos en la única y verdadera fe, la fe en el Señor Jesucristo. Yo no sé si usted ha pensado en esto, pero usted pudiese no ser un cristiano. Usted pudiese estar perdido en cualquier otra fe. Y yo también. Pudiésemos estar creyendo en cualquier otra cosa y no en la fe genuina en el único Hijo de Dios. Eso es por la gracia de Dios, no es por más. Creemos porque Él nos permite creer. Por eso la única respuesta digna del Señor es que nuestros corazones estén siempre agradecidos. El apóstol Pablo mantuvo muchas luchas, pero nunca luchó sin un propósito. Que las personas conocieran a Cristo y crecieran en Él. Esa era la motivación que permitía a Pablo luchar sin caer en el desánimo. Usted de pronto está luchando hoy. Usted de pronto se siente desanimado hoy. Mi hermano, si usted está luchando con propósito, usted no se va a desanimar. Que su lucha y mi lucha tenga un propósito. Y siempre tiene un propósito si luchamos por causa de Él. Y no se le olvide Romanos 8. Todo Él lo dispone para el bien de aquellos que le aman. Todo. Si usted está luchando, ánimo. Yo sé que hay luchas acá. Ánimo. El Señor está con nosotros. Si usted está escuchando este mensaje, y es posible que haya personas que nos estén viendo, es posible que alguien acá esté escuchando este mensaje y no ha puesto aún su fe en el Señor Jesús. Yo quiero decirle a usted que el Señor Jesús es su única esperanza. Es su única esperanza para el perdón de sus pecados. Es el único dador de vida eterna. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos se les da el derecho de ser hijos de Dios. La palabra dice que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y si usted cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, usted será salvo. Hoy es el día de la salvación, hermanos. Hoy es el día de la salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. No desprecie la oferta que Dios le hace a través de su Hijo Jesucristo. Como dijimos la semana pasada, lo que Pablo decía, clamaba a la gente, les decía, reconcíliense con Dios, dejen de ser enemigos y vuélvanse hijos. Reconcíliense con Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos a ti por las verdades de tu palabra, porque tu palabra nos transforma, nos cambia, trabaja en nuestros corazones, haciéndonos más y más como el Señor Jesús. Gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos en el apóstol Pablo y en tantas personas a través de la historia de la iglesia, que han luchado, muchos de ellos hasta la muerte, pero han luchado con un propósito. Han luchado para que las personas conozcan de ti. Han luchado para que las personas se rindan a ti, se reconcilien contigo, te conozcan a ti. Esa es una lucha que vale la pena. Señor, ayúdanos a luchar de esa manera, sabiendo que tú estás con nosotros,
sabiendo que tú dispones todo para nuestro bien. Señor, yo te pido por esta iglesia, te pido por cada persona que está aquí. Te doy gracias por las personas que han venido por primera vez o que han venido algunas ocasiones, pero que no vienen frecuentemente. Te doy gracias por ellos. Te pido que obres en sus corazones a través de tu palabra. Te pido también por los demás miembros de esta iglesia, Señor, por las personas que permanentemente vienen a este lugar. Oramos por sus vidas, por sus corazones, por las personas que todavía no han regresado. Señor, obra en cada corazón, dales tu paz que sobrepasa el entendimiento. Oramos por las personas en esta congregación que están padeciendo dificultades diferentes de salud, económicas. Hay varias personas, Señor, aquí en la iglesia que están sufriendo cosas difíciles, Señor, y te pedimos por todas ellas que tú estés con ellos, que tú utilices estas luchas y estas dificultades para tu gloria, Señor, y que en medio de la aflicción tú te muestres a ellos y ellos puedan experimentar la paz tuya que sobrepasa el entendimiento. Señor, oramos por lo que está pasando en el mundo. Sabemos que está fuera de nuestras manos, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que se salen de nosotros, pero no se salen de las tuyas, Señor. Sabemos que tú estás en control de todas las cosas y tú sabes lo que está pasando. Oramos por las personas en Ucrania, Señor. Oramos por las familias, por los niños, por los adultos, por los ancianos. Y de manera muy especial oramos por tu iglesia, Señor. He escuchado y he visto varios videos de pastores y de iglesias orando, pidiendo oración al mundo, que el Señor les dé fortaleza, Señor, para enfrentar este mal. Señor, dales la gracia para poner a Cristo primero, Señor. Muchos de ellos son valientes guerreros que prefieren quedarse allí y, si es necesario, morir antes que abandonar el país y dejar a los creyentes, Señor. Sé de ejemplos así. Dales esa fuerza, Señor. Dales esa fuerza que necesitan en este momento. Te pido misericordia por ese país, Señor, y que tú obres para que ese país pueda ser liberado de esto que está sucediendo, Señor. Te pido por los líderes mundiales para que les des sabiduría, Señor. Yo me imagino que la mayoría de ellos, si no todos, ninguno te conoce, pero de alguna forma, Señor, dirígelos en el camino que deben tomar para que ellos sepan cómo actuar y esta situación no sea peor de lo que ya es, Señor. Te bendecimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos.